Bueno, hola nuevamente a todos y a todas. Muchas gracias por estar hoy aquí, en este día de encierro para todos, me imagino. Bueno, yo soy Beatriz Julio, yo soy la encargada del área de las relatorías. Ahí veo parte del equipo. Bueno, como les contamos en el correo electrónico que les enviamos la semana pasada y esta semana, la idea es que Rodrigo nos va a ayudar con esta capacitación, justamente en la línea, ¿cierto?, de estos momentos del proceso constituyente, que la idea es poder darlos a conocer a través de las relatorías de momento constituyente. Entonces, solo para recordar, la idea es que junto con asistir a esta capacitación, ¿cierto? Aquellos que son nuevos relatores o relatoras, igualmente la idea es que puedan revisar la primera capacitación que se hizo en octubre del año pasado, justamente para poder estar al día con las capacitaciones que creemos que son necesarias para poder realizar de forma correcta las relatorías al público que nos pida, ¿cierto? Bueno, habiendo dicho eso y agradeciendo nuevamente que estén todos y todas conectadas hoy, le doy la pelota a Rodrigo para que inicie con la capacitación. Desde ya, bueno, como ustedes saben, cualquier pregunta nos pueden hacer llegar, ya sea en esta misma capacitación o por correo. Siempre estamos disponibles para responder las consultas. Eso, muchas gracias. Dale nomás, Rodrigo. Voy. Nada, igual que la Bea, aprovechar de saludarlos a todas y a todos por estar acá. Como bien señala Beatriz, esta es una capacitación de momento constituyente particularmente pensada para los relatores y relatoras. Aún así, como en todas como en todas nuestras actividades internas, es abierta para voluntarios, voluntarias y adherentes y socios y socias ahora, porque también puede serles de utilidad o de interés. Así que quienes estén ahí en esa condición, también darles la bienvenida. Contarles también que dado que esto es una capacitación pensada en esta etapa de las relatorías, vamos a usar lo que van a ver hoy día es un poco la presentación que están usando nuestros relatores y relatoras o que van a usar en esta etapa. Hay algunas cosas que faltan afinar o de diseño y estamos probando algunas cosas también, entonces en ese aspecto, para que lo tengan claro de qué es lo que están viendo como tal. Propiamente tal, no es que yo vaya a ir explicando cómo hacer una relatoría en esta capacitación, no voy a decir aquí va el nombre del relator, de la relatora, no se trata de eso, sino que más bien lo que hemos querido es hacer esta presentación sobre el proceso constituyente, fundamentalmente sobre las distintas etapas del proceso constituyente. Quienes hayan estado en algunas relatorías previas o en algunas capacitaciones previas seguramente van a ver un par de temas repetidos, pero es importante que estén todos, pero sobre todo poner el foco en las elecciones del próximo 10 y 11 de abril de convencionales constituyentes. Ahí es donde va a estar. Así que, como digo, los que se estén repitiendo una parte, lo siento, pero como digo también, el foco de esta presentación no va necesariamente por ahí. Entonces, demos inicio a esto y hablemos de este proceso constituyente, ¿ya? Lo primero que siempre hablamos al momento de explicar el proceso constituyente o de intentar comprender el proceso constituyente es qué es una constitución, qué es exactamente este resultado final o este producto final de un proceso constituyente. Y la respuesta que nos importa dar es que si bien existen numerosas constituciones a lo largo del mundo, a lo largo del tiempo, y si bien en cada constitución hay cosas distintas, es difícil decir toda constitución empieza así o termina así o tiene estas tres cosas o estas cuatro cosas, sí hay ciertos elementos en común que nos permiten entender lo que es una constitución. El primero de ellos, que la Constitución es una ley suprema, es lo que llamamos las reglas del juego. La Constitución es el gran ordenamiento de un sistema jurídico, de un Estado de Derecho, sin duda alguna, y por lo tanto son las grandes reglas del juego de la política, de la democracia.
todas las leyes, todas las ordenanzas, todo documento jurídico que emane de cualquier lado tiene que respetar esta ley suprema, estas reglas del juego. Y uno debiera decir, podría decir, no hay nada sobre la Constitución dentro de un Estado de Derecho. Eso desde un punto de vista jurídico, pero también tenemos un punto de vista que uno podría llamar más político o más de teoría política. Y bajo esa lógica también tenemos que entender que una constitución es un pacto social, es un acuerdo democrático. Las constituciones nacen o tienen sentido en la medida que existe un pueblo, una nación, una ciudadanía que a través de ella está manifestando de qué manera quiere vivir conjuntamente. Hay aquí un acuerdo de querer hacer cosas juntos, de querer construir conjuntamente. Hay un pacto de cómo queremos hacerlo también. Y no es solo en el sentido un documento técnico que organiza, sino que también es un documento que uno podría decir establece ciertos principios comunes, establece ciertos acuerdos comunes como tal. Ahora, eso desde una mirada más en la teoría. Pero luego viene una pregunta más abajo o más en la cancha. Si yo supiera hacer metáfora futbolística, eso habría funcionado, pero no es el caso. Más concreta, digámoslo así, que tiene que ver con qué es lo que regula una constitución. ¿Cómo? Ya, ok, pero ¿qué? Exactamente. De nuevo, es difícil decirlo, porque lo que regula una constitución propiamente tal lo establece el poder constituyente de la ciudadanía y por lo tanto es la ciudadanía a quien le corresponde decidir si va a regular esto o lo otro, va a regular estos temas o estos otros temas. Hay constituciones que regulan muchísimo, hay constituciones que regulan muy poco y dejan muchas cosas a la libertad del resto del legislador o de la misma ciudadanía en el futuro. Pero sí podemos decir que al menos uno podría pensar en tres grandes partes o dos grandes partes y un elemento que forman, están dentro de todo tipo y de toda constitución, que son lo que llamamos la parte dogmática y la parte orgánica. Cuando hablamos de la parte dogmática, nos referimos a aquella parte de la Constitución que establece estos principios, estos elementos, por así decir, estos dogmas bajo los cuales esta ciudadanía ha definido vivir. Por ejemplo, quién es ciudadano y quién no es ciudadano, quién es nacional y quién no es nacional, cuál es el elemento central de la sociedad o cuáles son los derechos, cuáles son aquellas cosas que el Estado debe garantizar y cuáles son los deberes, cuáles son aquellas cosas que el Estado debe exigir, que se nos pueden exigir como miembros de esta comunidad política. Todo eso forma parte de esta dimensión, de esta parte que denominamos parte dogmática. Una segunda parte es lo que hablamos, lo que denominamos una parte orgánica, y tiene que ver con este elemento que hablábamos hace un rato de la organización de este Estado y de esta comunidad política. Todo lo que tiene que ver con las instituciones del Estado, con el poder ejecutivo, con el poder legislativo, con el poder judicial, con quienes lo componen, con cuáles son sus atribuciones, con otros elementos como el Tribunal Constitucional, como el Banco Central. Todas esas cosas tienen que ver con esta parte orgánica, ¿ya? Cómo se organiza el Estado que está regulado por esta Constitución. Y finalmente, toda Constitución democrática, o al menos eso es un consenso en estos días, tiene también una parte en donde se definen los procedimientos de reforma. Dado que la Constitución es la ley suprema y no se puede hacer en teoría una ley que vaya sobre la Constitución, no en teoría, no se puede, la misma Constitución establece cuáles son los procedimientos cuando se quiere hacer un cambio dentro de esa Constitución. ¿Por qué cambios? Porque somos seres históricos, las sociedades cambian históricamente, llegan nuevas personas, se van algunas personas, algunas nacen, algunas mueren y algunos que no nacen ni mueren, sino que siguen ahí presentes, van cambiando de parecer a lo largo de los años y de las décadas. Y por lo tanto, hay siempre una posibilidad de que ese pacto requiera modificaciones para seguir siendo legítimo. Esta parte es súper relevante para el proceso que estamos viviendo nosotros, porque como algunos de ustedes ya sabrán, y si no yo les cuento, la Constitución de 1980
que es la que nos rige hasta este momento, hasta el día de hoy, 20 de marzo del 2021, para que no me graben después y el día de mañana me saquen de contexto, es justamente una constitución que tiene una parte dogmática en sus capítulos 1, 2 y 3, una parte orgánica en sus capítulos del 4 al 14 y un procedimiento de reforma en su capítulo 15 que establece que para poder ser reformada la Constitución necesita 3/5 de los votos del total de senadores y parlamentarios en ejercicio, y para el caso de algunos capítulos en particular, 2/3 del total de los votos. Pero originalmente no establecía ningún mecanismo que pudiera cambiar la Constitución. Es decir, todo lo que había se cambiaba por completo, quiero decir. Todo lo que se cambiaba era artículo por artículo, con reformas específicas, pero escribir una nueva Constitución no estaba dentro de las reglas del procedimiento de reforma. Eso hasta la famosa ley número 21.200, que es una ley de reforma constitucional, que lo que hace justamente es introducir una serie de artículos nuevos en esta parte de la Constitución que establecen el proceso o el procedimiento para redactar una nueva Constitución. Esto es una reforma sobre el capítulo 15, por lo tanto requería 2/3, y para poder ser aprobada tuvo que existir un acuerdo amplio dentro de los representantes políticos. ¿Qué tiene que ver con nuestro proceso constituyente actual? Y tiene que ver, sin duda alguna, con octubre y noviembre del año 2019. Octubre del año 2019 ve el inicio de lo que hoy día denominamos como el estallido social, una revuelta popular, levantamiento, dicen algunos, protesta masiva, hay un montón de interpretaciones a lo largo y a lo ancho de nuestro país, pero el punto importante es que es un proceso de protesta social que efectivamente viene a movilizar y a impulsar este proceso constituyente. Uno puede debatir cuándo esto empieza, algunos decimos que uno ve las semillas de ese proceso, de este momento constituyente mucho más atrás, uno se va al 2013, al márcase en tu voto, uno se va al 2011, las protestas estudiantiles, algunos llegamos hasta el 2006 con las protestas estudiantiles secundarias de la Revolución Pingüina. En el fondo, el cuestionamiento a este orden constitucional es algo que venía de una u otra forma estando presente en la discusión pública, pero sin duda alguna no se logra llegar hasta un punto en que esto sea una posibilidad real, es decir, que sea una posibilidad de cambio dentro de la misma Constitución, hasta este escenario de octubre, noviembre del 2019. Y en ese escenario de octubre, noviembre del 2019, lo que nos encontramos justamente es esta protesta social. Es también otro movimiento muy importante que son los cabildos autoconvocados, es decir, esa fuerza más subterránea de vecinos y vecinas de todo Chile que empiezan a reunirse para discutir justamente qué es lo que quieren, cuál es el país que quieren. Y finalmente esto lleva a esta fotografía que ha sido tan recordada en estos días a propósito de la candidatura del diputado Boric, que es la fotografía de la madrugada del 15 de noviembre de 2019, cuando todos los partidos políticos que están representados en esa fotografía, que no son todos los del país, pero que lograban reunir más de 2/3 de los parlamentarios, se comprometen a aprobar una reforma constitucional que introduzca un procedimiento para cambiar la Constitución por completo, si así lo decide la ciudadanía. ¿Ya? Y ese acuerdo que se firma el 15 de noviembre se va a convertir después en la ley 21.200, de la cual estábamos hablando hace un rato, que se aprueba el 24 de diciembre del 2019. Y esa ley 21.200 es la que establece el camino o los procedimientos para este proceso constituyente. ¿Ya?
hablado de momento constituyente y de proceso constituyente. El momento constituyente es más bien el escenario en que esto se discute y se hace posible. El proceso constituyente es el proceso y los procedimientos propiamente tales en el cual se logra llegar o se intenta llegar a un nuevo texto constitucional. Y dentro de ese proceso constituyente, ahora institucionalizado, ahora establecido, existen 4 grandes etapas. Una primera etapa, originalmente fijada para abril del 2020, pero que eventualmente terminó siendo el 25 de octubre del 2020, producto de la pandemia del COVID, que es lo que se conoció como el plebiscito de entrada, en el cual votábamos si queríamos continuar con el proceso o si queríamos que terminara ahí sin hacer nada más y mantener las cosas como estaban hasta el momento. Ese es el voto apruebo o rechazo, que sabemos ganó por una amplia mayoría en la opción apruebo. Y luego, ¿qué tipo de órgano, en el caso de que esa opción ganara, qué tipo de órgano debía redactar la nueva constitución? Una convención constitucional integrada completamente, exclusivamente por miembros elegidos popularmente, o una convención mixta integrada por 50% de miembros elegidos popularmente y 50% de miembros del actual Congreso. Sabemos que también ganó por casi, incluso un poquito más, no me acuerdo la cifra exacta, pero cercano al 80-20, la opción de convención constitucional. Y eso significa que contamos o que tendremos ahora una convención que redactará la propuesta de nueva constitución, que además de tener 100% de candidatos electos, va a tener, primero, solamente podrá tener congresistas aquellos que hayan renunciado para poder presentarse. Todos recibirán la misma dieta, que es de 50 UTM, y todos aquellos que participen de esta convención van a quedar inhabilitados por todo un año, una vez que termine su labor, para presentarse a cargos públicos como candidatos. De hecho, también van a estar inhabilitados para presentarse durante el proceso de la convención, lo cual es súper relevante cuando tenemos efectivamente otras elecciones más adelante, entre ellas la elección presidencial. Y ahora llegamos a la parte que decíamos va a ser el foco de nuestra discusión hoy día, o nuestra conversación hoy día, o mi charla hoy día, para no decirlo de esa forma, que es la elección de constituyentes, que es la elección que tenemos el próximo 10 y 11 de abril y que probablemente, decíamos, va a requerir que estemos haciendo algunas relatorías en distintos lugares en las próximas semanas. ¿Qué elementos importantes tenemos que tener en consideración de esta elección del 10 y el 11 de abril? Primero, los requisitos para las candidaturas. Todas las personas que son candidatos a convencional o candidatas a convencionales constituyentes tienen que cumplir los requisitos que establece el artículo 13 de la Constitución, que esencialmente se refiere a los requisitos de ciudadanía. Es decir, ser chileno, tener 18 años cumplidos y no haber sido condenado a pena aflictiva o penas de conductas terroristas, en el fondo poseer la ciudadanía chilena. En segundo lugar, todas estas personas debieron haberse inscrito a más tardar el 11 de enero del 2021. Es decir, cuando ustedes vean este video o están escuchando esto, no es posible ir a inscribirse como candidato a convencional constituyente. Y tercero, si se inscribieron en esa fecha, cumpliendo con los requisitos, al momento de inscribirse, si tenían un cargo público, automáticamente renuncian. El acto de inscribirse es como que yo estuviera renunciando. Entonces, personas, por ejemplo, como los diputados Garín y Gutiérrez o el senador Arboe, que se inscribieron como candidatos, en el momento de hacer la inscripción, automáticamente dejaron de ser parlamentarios de la República de Chile y pasaron a ser un ciudadano más, al menos desde el punto de vista legal. Podemos discutir largamente desde otros puntos de vista, pero desde el punto de vista legal, efectivamente renuncian y pierden toda
lo que tengan en términos de, no sé, de atribuciones, de fuero, de sueldo, etc. Junto con eso, hay dos puntos más que son importantes. La elección de estos convencionales se va a hacer siguiendo la lógica de los distritos electorales, es decir, siguiendo la lógica bajo la cual elegimos a nuestros diputados y diputadas. Es decir, se vota en los 28 distritos electorales de Chile y en esos distritos se eligen cada uno un total de 3 a 8 convencionales, que en principio era el mismo número de los diputados y diputadas que elegimos en cada distrito. Después vamos a conversar que eso tuvo una pequeña variación producto de los escaños reservados, pero desde el punto de vista de cuántos escaños están asociados a un distrito, se mantiene, salvo este detalle, los que están asociados a la elección de diputados y diputadas. Y finalmente, los vamos a escoger por medio del voto. Por eso son elecciones, y usando el sistema que también usamos para las elecciones parlamentarias, que es el sistema representativo proporcional o método d'Hondt, o de Hont, no sé cómo se pronuncia, y me entró la duda si me falta una D en la presentación, pero representativo proporcional, ¿ya? Déjenme hablarles un poquito del sistema representativo proporcional o este método d'Hondt, por el apellido del matemático belga que lo planteó. Yo siempre digo que la lógica del sistema d'Hondt y la lógica del representativo proporcional es justamente entregar una suerte de equivalencia entre el porcentaje de votos que obtiene una lista y el porcentaje de escaños que obtiene. Entonces, comúnmente yo digo, bueno, el ejemplo es que si en un distrito hay 5 cupos o hay 10 escaños y la lista del centro obtuvo el 50% de los votos, debiera obtener el 50% de los escaños, es decir, 5, en el caso que el total fuera 10. Si la lista de derecha obtuvo el 20%, obtendrá el 20% de los 10, que son 2. Si la lista de izquierda obtuvo el 30%, obtendrá el 30% de los 10, que son 3. El objetivo de este sistema tiene que ver justamente con privilegiar las ideas más que las personas. Entonces, no le importa tanto si ese 50% que obtuvo la lista de centro lo obtuvo todo uno de los candidatos de la lista o lo obtuvieron parejo todos los distintos candidatos y candidatas, ¿ya? Lo que le importa es entregarle a la lista lo que es proporcional a la cantidad de votos que obtuvo en comparación a las otras listas, ¿ya? Cosa de que no vaya a pasar que si la lista de centro obtuvo el 50% de los votos, pero se concentraron en un solo candidato, después tenga solamente esos votantes un 10% de voto dentro del Parlamento, dentro del Senado o en este caso dentro de la convención. Ya, esa es la lógica. Pero la pregunta que, sobre todo a la gente que haga relatoría, les van a hacer más de alguna vez, es cómo funciona exactamente esto. Y la forma de entenderlo es lo que quiero presentarles acá. En este caso, tenemos un escenario donde se reparten 5 escaños, ¿ya? En la teoría, si son 5 escaños, las listas podrían llevar hasta 6 candidatos, pero vamos a inventar que en este caso llevaron solamente 5 para no tener problemas. Fueron cada lista, la lista A, la lista E y la lista I, presentaron cada una 5 candidatos, ¿ya? Y sus candidatos obtuvieron estos votos. La lista A obtuvo el candidato 1 60, el segundo 20, el tercero 10, cuarto 6, quinto 4 votos. No le fue muy bien ese. Lista E, el primero 20, 12, 11, 10, 7. La lista I, 30, 4, 3, 2, 1. Ya ese claramente fue a votar por sí mismo o por sí misma. Pero el punto es que esos son los resultados, ¿ya? Y esos resultados nos dicen que la lista A obtiene un total de 100 votos. La lista E obtiene un total de 60 votos y la lista I obtiene un total de 40 votos. ¿Qué es lo que se hace en ese momento? Se utiliza la famosa cifra repartidora, que suena enormemente complicado, pero en realidad es decir, se utiliza la cantidad de cupos o de escaños que se están entregando en ese distrito. Si aquí se están entregando 5, significa que la cifra repartidora es
5. Y lo que se hace es que se ordena a los candidatos como están acá, por la cantidad de votos que obtuvieron en su lista. Luego se toma el total de votos de la lista y se le divide por la cifra repartidora, que es 5. ¿Ya? Entonces lo que ocurre, para ver la pantalla, es lo siguiente. Yo divido, tomo los 100 y digo, primero lo divido, se divide por 5, pero progresivamente. Entonces yo digo 100 partido 1, 100. 100 partido 2, 50. 100 partido 3, 33. 100 partido 4, 25. 100 partido 5, 20. Y llego a darle a cada uno, en el fondo, un número sin manera sucesiva. Me soplan por la muela, no progresiva. Perdonen mi siempre carencia de conocimientos matemáticos. Y luego hago lo mismo con la lista E. 60 partido 1, partido 2, partido 3, partido 4, partido 5. Y luego hago lo mismo con la lista I. 40 en este caso, partido 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense entonces que ahora, voy a volver hacia atrás, los candidatos que tenían una serie distinta de votos, algunos más cercanos, algunos más lejanos, han recibido una cifra final de acuerdo al lugar en el que están en su lista y de acuerdo al total de votos de la lista. ¿Ya? Eso es lo que importa. Lo que importa es cuántos votos obtuvo mi lista y en qué lugar dentro de mi lista yo estoy. No importa si estoy segundo ganándole al tercero por un voto o por 40. Lo que importa es que estoy segundo, ¿ya? Y que mi lista obtuvo X cantidad de votos. Y luego, con esa asignación, con esos números que tenemos acá, se establece quiénes son, en este caso, las 5 personas que están con los números más altos. Entonces, quedan elegidos el 1 de la lista A, 100, el 1 de la lista E, 60, el 2 de la lista A, 50, el 1 de la lista I, 40, y el 3 de la lista A, 33. Se terminan eligiendo de los 5 candidatos, de los 5 escaños, se le entregan 3 a la lista A, a su candidato número 1, 2 y 3, primer, segundo y tercer lugar de esa lista, 1 al primero de la lista E y 1 al primero de la lista I. ¿Ya? Esa es la forma en que se calcula. Por eso digo que lo que importa es el lugar en el que yo quedé dentro de mi lista y el total de votos de la lista. ¿Y esto por qué? Porque efectivamente, cuando yo digo, ok, quiero entregarle, uno dice aquí, por ejemplo, la lista A obtuvo el 50% de los votos de esta elección, pero el 50% de 5 es 2,5. Y yo no le puedo entregar 2,5 puestos a la lista A. Eso lleva a este cálculo que en este caso le termina entregando a la lista A, ¿cómo se llama? 3 candidatos en vez de 2. Pero eso podría variar según la cantidad de votos reales que hayan obtenido esas otras listas. Eso es el primer momento, o lo que nosotros podemos llamar el momento de la elección y la asignación de escaños. Pero después de la asignación de escaños, tenemos un segundo elemento importante que entra a jugar, que es lo que se conoce como paridad. ¿Ya? Paridad de género, fue una reforma constitucional que se hizo después de la ley 21.200 a través de una disposición transitoria, la pueden leer en la Constitución, si van a leychile.cl o se compran una Constitución actualizada, y que establece un sistema que garantice que en la Convención Constitucional va a haber paridad de género, es decir, que van a haber la misma cantidad o levemente diferente, pero hasta cierto límite, de hombres y de mujeres en la convención. Y para eso tiene que haber un mecanismo que afecte los resultados en caso de que esos resultados no nos den una situación paritaria. ¿Ya? Y lo que les quiero explicar ahora es ese mecanismo, usando estas gráficas de nuestros amigos de Contexto, para citarlos abiertamente. Paridad tiene un mecanismo primero al momento de presentar las candidaturas y un mecanismo al momento de los resultados electorales.
el mecanismo de presentación de candidatura establece que todas las listas tenían que tener, las listas que se inscribieron el 11 de enero, tenían que tener la misma cantidad de candidatos hombres que candidatas mujeres, ¿ya? O una diferencia de 1 en el caso de que la lista fuera impar. Junto con eso, las listas tenían que ser inscritas en lo que se llamó una lógica de cebra, donde iba primero una candidata mujer, después un candidato hombre, después una mujer, después un hombre, después una mujer, después un hombre. En el fondo, alternados, siempre partiendo con una mujer. Hay literatura que habla de que en el fondo los candidatos que van primero en las listas siempre tienen cierta ventaja o son más reconocibles. Bueno, hay varias discusiones ahí, pero en el fondo eso es lo establecido. Y aquellas listas que inscribieron candidatos y resulta que no había paridad en la lista, quedaron automáticamente fuera de competencia, a menos de que hicieran el cambio o corrigieran en los plazos que establecía el CERVEL. Ahora, eso no es algo tan nuevo ni novedoso porque es algo que se aplica en cierta medida a las elecciones parlamentarias, que también tienen un máximo de diferencia de 60-40 en la presentación de candidatos y candidatas. Lo que es novedoso es lo que ocurre después al momento de llegar a los resultados finales. Y aquí es donde se aplica o no, dependiendo de lo que pase, el principio de la paridad. El principio de la paridad establece que la paridad funciona dentro del distrito, ¿ya? Y dentro del distrito, lo que importa es que salgan electos un mismo número de candidatas mujeres y hombres o con una diferencia de 1 en el caso de que sea impar. Por eso decía yo que eventualmente después en la convención puede haber una diferencia mayor de 1, pero en el fondo, porque el principio se aplica a nivel de distrito. ¿Ya? Y a nivel de distrito, esto se plantea de la siguiente forma. Hicimos ese ejercicio del método representativo proporcional. Sacamos los electos. Dijimos que habían 3 de la lista A y 1 de la lista E y 1 de la lista I. Ahora, lo que vemos en ese momento es si esos 5 candidatos, o en este ejemplo 4 candidatos, cumplen con el principio de paridad. Si son 4, 2 hombres, 2 mujeres. Si son 5, 3 hombres y 2 mujeres, o 3 mujeres y 2 hombres, pero no mayor diferencia que eso. Si se cumple el principio, perfecto, seguimos quedan electos, son proclamados electos los candidatos. Pero si no se cumple, entonces tiene que haber un reemplazo o corrección dentro del mismo partido o lista. En el ejemplo que ustedes ven en la pantalla, de 4 candidatos, de 4 escaños, fueron ocupados 3 por hombres y solo 1 por una mujer. Eso significa que tiene que aplicarse el principio de paridad. Entonces, ¿qué es lo que se hace para aplicar este principio? Se va al hombre, tercer hombre, el que tuvo menos votos de los 3 hombres, y eso lo teníamos en la tablita esa anterior, y se le reemplaza por la mujer de su partido que tenga la mayor cantidad de votos y que no salió electa, por supuesto. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos una elección o unos resultados de elección que siguen respetando el principio de Hont, el principio de entregarle a las listas cierta cantidad de escaños representativos de sus votos, pero además respeta la paridad en el sentido de tener exactamente mitad hombre y mitad mujer. En el caso de que la persona a ser reemplazada no pudiese ser reemplazada por una persona de su partido, porque a lo mejor la otra persona de su partido fue electa, porque las listas ustedes saben que se conforman a veces con muchos partidos, entonces se reemplaza por la mujer con más votos de su lista. ¿Ya? En el caso de los independientes que vayan en lista, siempre va a ser la mujer con más votos de su lista porque ahí no existen partidos. Y en el caso de que incluso respetando ese principio y siguiendo eso, que sea la mujer de la lista, no se pudiera hacer porque no hay más en la lista o porque los números no dan o lo que sea, entonces en ese caso y solo en ese caso, el proceso sería con el segundo acá, o sea, se pasa al siguiente. Pero en el fondo se mantiene esta idea de que van a ser los 4 electos, van a ser de los partidos y las listas que se señaló. Lo que se cambia es si es hombre o si es mujer.
La única situación en la cual no ocurre cambio es cuando, por ejemplo, si este tercero fuera independiente fuera de lista, porque no tiene por qué ser reemplazado. Ese sería un caso en el cual, como aquí igual habrían 3 hombres y una mujer, y como a este no se le puede reemplazar al tercero porque es independiente y no tiene compañeros de lista, entonces el principio de paridad se aplica al segundo. Y es el segundo el que va a ser reemplazado por la mujer con más votos de su lista que no salió electa. ¿Ya? Eso nos va a llevar a que tengamos un resultado, como digo, que considere que en cada distrito vamos a tener, cuando mucho, una diferencia de 1 entre hombres y mujeres. Ya a esto tenemos que sumarle el elemento de los escaños reservados para pueblos originarios, que también fue una reforma constitucional que demoró bastante más que la anterior, pero que hoy día ya está establecida para esta elección. De los 155 escaños, de los 155 miembros de la Convención Constitucional, se va a garantizar que 17 de ellos sean personas representantes de pueblos originarios. Y dentro de esos 17, además se va a garantizar que 7 de ellos sean representantes del pueblo mapuche, 2 de ellos sean representantes del pueblo aymara, y los restantes 11 sean, no 11, 9, perdón, sean los, no, tampoco 9, 8 sean representantes de los otros pueblos que están reconocidos en la ley de pueblos originarios en Chile, que son el Rapa Nui, está el Licantay o Atacameño, el Diaguita, el Coya, el Quechua, el Cahuéscar y el Yagán o Yamana, cada uno con un representante. Los pueblos afrodescendientes que están reconocidos también dentro de nuestra legislación no fueron considerados dentro de este proceso al momento de establecer la reforma. Hubo una larga discusión ahí al respecto, pero es importante hacerlo notar que formaron parte de esa discusión. De hecho, fue en algún momento una posibilidad como tal. Y para poder ser candidato para estos escaños, además de cumplir con los principios de ciudadanía, de ser mayor de 18 años, no haber sido condenado a pena aflictiva, también la persona tiene que acreditar pertenencia indígena ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Eso se acredita por una serie de mecanismos formales y legales. Y tiene que ser patrocinado por una cierta cantidad de organizaciones, de asociaciones y cacicazgos indígenas. Son como 5 organizaciones o 3 asociaciones o 3 cacicazgos o un cacicazgo, y no me acuerdo los números exactos, pero están todos definidos por ley. Ya en el fondo las personas tienen que acreditar que son indígenas de ese pueblo para poder optar a esa candidatura para el escaño reservado. A diferencia de los candidatos de escaños reservados, los candidatos de pueblos originarios no están determinados por un distrito en particular. Aquí ocurre una cosa bien compleja porque el cálculo se hizo, y lo que les contaba hace un rato, para definir en el fondo de dónde se sacaban estos escaños, estos 17, se hizo un cálculo en base a dónde viven los pueblos según el censo y se sacó, entonces se dijo, bueno, entonces vamos a sacarle este distrito 1 y a este uno y a este otro. Entonces hay distritos que sufrieron cambios en el total y hay otros que no lo sufrieron. Y además de eso, los candidatos al momento de inscribirse también tienen que declarar un domicilio electoral. O sea, tienen que decir, yo soy de este distrito, de esta región y todo el cuento. Pero al momento de la votación, ellos no están en una suerte de lista de distrito. Ellos aparecen en una lista de la elección de ese pueblo. Entonces, por ejemplo, el día de la elección, una persona que pertenece a un pueblo originario, por ejemplo, un pueblo aymara, puede llegar al local de votación y votar por el candidato de su distrito de manera común y corriente, o puede pedir ahí mismo que se le entregue no la papeleta de su distrito, sino que la papeleta de su pueblo, ¿ya? Y esas personas están previamente incorporadas dentro de una nómina de votantes indígenas que elaboró el CERVEL y en la cual luego las personas podían, si no habían aparecido en la nómina, presentar la documentación para poder ser incluidos como tal. No es que cualquier persona puede llegar y decir, oye, sabes que yo me identifico de esta forma, así que por favor denme esta papeleta.
¿ya? Pero lo que sí es importante es que esa persona tiene la posibilidad de votar o por la elección distrital, llamémoslo, o por la elección de constituyentes de su pueblo. No está obligado solo a votar por la de su pueblo, o, perdón, está obligado a votar solo por una, pero no está obligado a tener que votar sí o sí por la de su pueblo. Eso es una decisión que se toma al momento de ir a la urna. ¿Quién gana en este caso? ¿Quién gana el escaño? Aquí es un poquito más simple porque ganan las primeras mayorías según los cupos disponibles. Entonces, en el fondo, de todos los candidatos Aymara, hay 2 escaños, las 2 primeras mayorías Aymara se llevan el escaño. El resto de los pueblos, que tiene solo un candidato, solo un escaño, perdón, él o la persona más votada se lleva el escaño. La única excepción a esto es el pueblo mapuche, porque en el caso del pueblo mapuche, los escaños se distribuyen de acuerdo a la región en que tenga el domicilio electoral él o la candidata. Entonces, de nuevo, está todo bien definido en la ley, no los quiero latear con los puntos específicos, pero en este caso particular es, por ejemplo, el candidato más votado del pueblo mapuche que tenga residencia en región metropolitana o región de O'Higgins. Después son los candidatos, los 4 más votados que tengan residencia en Araucanía o un par de regiones más aledañas. Y luego son los 2 más votados del resto de las regiones que no están en esos primeros grupos. Entonces ahí funciona un poco más complejo. O sea, por ejemplo, si las 3 mayorías de candidatos mapuche estuvieran todos en la región metropolitana, solamente la primera mayoría saldría electa y después saldrían las primeras mayorías de mapuche de región del Biobío, Araucanía, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es importante al momento de mirar los resultados. Y junto con eso, la paridad también funciona en el caso de los escaños reservados, pero aquí funciona de una manera distinta. Los candidatos o candidatas a escaños reservados tuvieron que presentarse con una candidatura alternativa del género opuesto. Y esa candidatura va a aparecer entre paréntesis en la papeleta cuando una persona vaya a votar por ese candidato. Si por algún motivo de las 2 mayorías aymara, los 2 son hombres o los 2 son mujeres, el menos votado va a tener que ser reemplazado por la persona que puso como candidatura alternativa. Si de estos 8 que yo mencioné hace un rato, de los distintos pueblos que tienen uno cada uno, no son 4 y 4, las menos votadas tendrán que ser reemplazadas por las candidaturas alternativas. Y en el caso del pueblo mapuche también pasa lo mismo. Si no hay paridad, esas personas van a ser reemplazadas por las candidaturas que ya inscribieron como candidatura alternativa. Aquí hay otro sistema de paridad, por así decirlo, que funciona. Los independientes, otro tema clave en estas elecciones, a pesar de que a estas alturas ya es menos clave en el sentido de que ya las inscripciones están. Habían algunos temas respecto a las inscripciones. Se habla mucho de los independientes, los partidos políticos, que acá, que allá. Concretamente, ¿cuáles son las formas en las que un independiente se pudo haber presentado para ser un candidato o candidata en estas elecciones? Primero, formando una lista de independientes, ¿ya? Es decir, esas listas ahí que vimos, una de esas listas podía ser de independiente. ¿Y cómo se inscribe una lista de independientes? Tiene que llevar una serie de firmas, es 0,5 del total de votantes de la última elección parlamentaria en ese distrito, y si llega el día de la inscripción con esas firmas de cualquiera de sus candidatos repartidos entre ellos, puede inscribir la lista. Una segunda opción es que un partido político les dé uno de sus cupos dentro de sus listas. Y eso también tenemos casos de independientes que van dentro de cupos de partidos políticos. Es decir, sus votos se van a sumar para el conteo final a la lista que presentó ese partido político. Y finalmente tenemos el caso de los independientes fuera de pacto, que son personas que cumplieron con el requisito de un 0,2% de firmas del total de votos de la última elección. Si yo, por mi propia cuenta, fui y llevé esas firmas y alcancé ese número, me pude inscribir solo. Ahora,
¿Qué es muy importante al respecto? Algo que hablamos hace un rato con el sistema de ONT. La elección de constituyentes se basa en este sistema y por lo tanto una de las cosas que más importa es el total de votos de la lista. Si yo voy solo, se considera que yo solo soy mi lista. Por lo tanto, mi total de votos personal compite con el total de votos de las listas completas. Y por eso en el fondo es de esperar, o es más o menos predecible, que es muy, muy difícil que un independiente fuera de lista o un independiente fuera de lista pueda acceder a la convención. Por eso se hizo el cambio para que pudieran acceder a listas y hacer listas, cosa que esta última no se puede hacer en las elecciones parlamentarias. Último tema importante de esta elección, que también fue muy discutido en estos tiempos, fue el tema de las personas en situación de discapacidad. Las personas en situación de discapacidad no tienen ningún tipo de escaño reservado, ni de sistema de corrección de resultados o de firma. Tienen fundamentalmente un principio de cuotas de porcentaje de candidatura. Se estableció que todas las listas a nivel nacional, es decir, las listas de partido, porque las listas de independientes son distrito por distrito, tenían la obligación de cumplir con una cuota del 5% de candidatos con alguna discapacidad probada en el fondo según los sistemas de discapacidad nacional. ¿Ya? Hasta el momento no hay cifras oficiales que verifiquen si esto ocurrió o no ocurrió, en cuántas candidaturas en el fondo se tradujo. O sea, no, digamos, hay cifras en el sentido de que el CERVEL revisó esto, o debiese haberlo revisado al momento de cómo se llama, de la inscripción, pero la verdad es que no tenemos claridad en casi ningún lado de cuántos candidatos o candidatas en esta situación están, lo que habla a un volumen bastante alto de este gran problema de exclusión que viven las personas en situación de discapacidad en el ámbito político. Y como si no hemos tenido suficientes cambios, tuvimos este último, que fue el cambio de una votación que estaba destinada al día 11 de abril, y que ahora se realiza el día 10 y 11 de abril. ¿Ya? Esta fue una decisión que se tomó fundamentalmente por las condiciones sanitarias del país en este momento, producto de la pandemia del coronavirus, y por el hecho de que esta es una elección particularmente compleja porque va a incluir elecciones de convencionales, de alcaldes, de gobernadores regionales y de concejales, lo que significa en el fondo que cada persona va a tener que votar en al menos 4 papeletas, y no papeletas chicas como apruebo, rechazo, convención constitucional o mixta, sino que papeletas que van a tener muchas listas, muchos candidatos, en algunos casos y algunos distritos realmente manteles. O sea, va a ser una locura, y por lo tanto va a requerir bastante tiempo, uno se va a demorar mucho más en votar, eso significa que van a haber más aglomeraciones, y por lo tanto una de las decisiones que se ha tomado es justamente por primera vez creo que la historia de Chile, una elección en más de un día. Probablemente haya habido otro ejemplo, pero ninguno que yo me recuerde en este momento. ¿Qué es importante saber al respecto de esta votación en 2 días? Primero, que se podrá votar en cualquier día. No estoy obligado a ir por mi root o por lo que sea el sábado o el domingo. Yo puedo elegir cualquiera de los 2 días para ir. Obviamente una vez, no puedo ir en los 2 días. Y el CERVEL puede establecer, y lo va a hacer probablemente, ciertos horarios preferenciales para ciertos grupos, mayores de edad, mujeres embarazadas. Eso es una potestad que el CERVEL va a tener. En esos horarios preferenciales yo puedo ir a votar también, pero si hay una persona de ese grupo, tiene prioridad sobre mí para poder votar. Y además de eso, el CERVEL tiene que presentar, de hecho lo presentó hoy día, salió hoy o ayer en el diario oficial, un protocolo para el sellado y apertura de urnas, porque justamente parte de la discusión tiene que ver con que hay que proteger. No hay un conteo el primer día, por lo tanto, las urnas tienen que quedar totalmente selladas, con una serie de
procedimientos establecidos en ciertos lugares específicos. El local de votación solo pueden permanecer dentro el apoderado del local, el encargado del CERVEL y un apoderado de cada candidato, las Fuerzas Armadas, el clásico cuidado, pero esta vez va a ser un cuidado nocturno, que, repito, es inédito, no inédito la palabra, es algo no visto antes, y que por lo tanto va a estar también ahí en la discusión y en el debate, pero esto es, hasta el momento al menos, está establecido así en la ley, a pesar de que nadie puede asegurar que no se suspendan o que no se cambien. Todo lo vamos a estar viendo. Eso es el centro de nuestra conversación, el centro de esta capacitación, pero para cerrar bien, contarles un poquito de lo que va a venir después, porque en abril tenemos esta elección, si es que no se corre, y una vez que de todo esto salga, se aplique el DON, se aplique la paridad, tengamos los resultados de los escaños reservados, vamos a tener a este grupo de 155 personas que van a ser nuestra convención constitucional, que va a redactar la nueva propuesta de constitución. Lo que es importante saber es que como buen poder constituyente, y como les decía hace un rato, lo que salga de ahí o lo que se discuta ahí depende en gran medida de ese poder constituyente. Incluso la forma de discusión, si van a haber comisiones, si van a haber espacios de participación ciudadana, dependen del reglamento de la convención que lo redacta y lo aprueba la propia convención. Entonces, no es mucho lo que podemos saber sobre eso. Lo poco que sí podemos saber, y que es importante que sepamos, son aquellos puntos que ya están definidos en esta reforma constitucional que hablábamos hace un rato, es decir, aquellas cosas que la Convención no puede cambiar, las reglas que le impone la Constitución actual. Primero, su duración. La Convención dura 9 meses y tiene la potestad de pedir su presidente en las últimas semanas, una extensión de 3 meses más. Es decir, mínimo va a durar 9 meses o un máximo de 12 meses. Segundo, las normas y el reglamento para la votación de estas normas tienen que ser aprobadas por 2/3 de los constituyentes. ¿Ya? Es decir, si no se obtienen los 2/3 de 155, esa norma no es aprobada como parte de esta propuesta de nueva constitución. Obviamente eso va a ocurrir en más de algún caso, o esperamos que va a ocurrir en más de algún caso, o es de esperar, y por lo tanto la pregunta que siempre surge es, bueno, ¿qué pasa si no se obtienen esos 2/3? Y hay dos opciones. Una opción es que como los convencionales saben que no se llega a los 2/3 todavía, hagan política, discutan, negocien, transen, y en el fondo se busque llegar a algo distinto a lo mejor a la propuesta inicial, pero que obtenga ese apoyo de los 2/3 y por lo tanto se convierta en norma, lo cual de hecho es lo que debiese hacer, es lo que esperamos en el fondo que pase. El objetivo de esto es que la norma final sea una norma que recoja un consenso amplio, o que finalmente no se alcance ese consenso, porque sea algún tema en el cual no existe el consenso o no se puede llegar a ningún tipo de punto ni intermedio ni distinto, y en ese caso esa norma no queda en la Constitución y por ende no deja amarrada la discusión legislativa. Recordemos siempre que la Constitución son las reglas del juego y por lo tanto, si la regla dice esto no se puede hacer, después da lo mismo lo que diga el Congreso, a menos de que cambie las reglas del juego, no se va a poder hacer. O si la regla dice esto se tiene que hacer, da lo mismo lo que pase después en el Congreso, se va a tener que hacer. Pero si no hay consenso al respecto, entonces la norma no va a quedar ahí. Y por lo tanto, esas temáticas van a pasar, van a quedar para la discusión legislativa, de acuerdo a lo que el Congreso eventualmente decida o haga. Junto con eso, el artículo 135 de esta reforma establece ciertas cosas que la Convención no puede hacer y que tiene que respetar en su propuesta. Las que no puede hacer tienen que ver fundamentalmente con cualquier cosa que vaya más allá de su única atribución. La única atribución de la Convención es redactar la propuesta.
no cambia leyes, no altera la Constitución actual, no tiene el ejercicio de la soberanía, al menos según la Constitución, y no puede sacar autoridades, no, solo se dedica a redactar esta propuesta. E incluso, si obtuviera los 2/3, no puede redactar normas que vayan contra estos principios, que son el carácter de república del Estado de Chile, el régimen democrático, las sentencias judiciales que ya están firmes y ejecutoriadas, y los tratados internacionales que Chile ya ha ratificado y que se encuentran vigentes. Puede dar lo mismo que tenga el 100%, no puede aprobar una norma que vaya contra alguno de estos límites que ya la Constitución impone. Y en base a ese año de discusión, vamos a tener un texto. Ese texto va a ser presentado a la población, a la ciudadanía, y esa ciudadanía va a tener que ir a votar, dependiendo de cuándo salga este texto. Son 60 días después, el llamado al plebiscito ratificatorio o plebiscito de salida. Y en ese plebiscito ratificatorio o plebiscito de salida, ya nos van a preguntar si queremos seguir con el proceso, nos van a preguntar si queremos esa nueva constitución, ese texto que ha emanado de la convención. Y la respuesta es simple, es nuevamente apruebo o rechazo, una sola papeleta. La diferencia es que en esta oportunidad, a diferencia del plebiscito anterior y a diferencia de la elección del 10 y el 11 de abril, el voto va a ser obligatorio, lo cual supone que los millones de personas, que creo que son como 3, que no votaron en la elección del plebiscito, van a estar obligados a votar. No, es más de 3, como 5, 6. Entonces vamos a tener también algunos elementos importantes ahí de un montón de votantes que no sabemos su comportamiento, al menos dentro del resto del proceso. Quien no vote va a estar sujeto a sanciones en términos de multas, un poco lo que se hacía antes de que el voto fuera voluntario. Y si en esa oportunidad gana el rechazo, el proceso, al menos en la Constitución, no se establece un siguiente paso, por lo tanto se asume que el proceso termina y como la Constitución actual no va a haber dejado de regirnos hasta ese momento, a menos de que haya otra reforma constitucional, esa Constitución continúa. Y en el caso de que gane el apruebo, el presidente de la República tiene que llamar al Congreso Pleno o la presidenta de la República y promulgar esta nueva Constitución. Como cierre, ¿cuál es el rol de la ciudadanía acá? ¿Y qué papel jugamos nosotros? Y aquí es más que nada un mensaje final, pero clave en esta conversación, que siempre decimos, bueno, aquí se acabó todo, se acabó en el momento en que quedó esto definido en la ley 21.200. Parte de lo que hemos visto es que no, porque de hecho hubo muchas otras cosas que se fueron definiendo después y que se fueron modificando después. Y tampoco se acaba ahora, no es que ahora yo, ok, voto por mi candidato, mi candidata, salen los convencionales y después, bueno, ahí veamos qué hacen ellos, como ahora les toca a ellos. No, todo lo contrario. Hay 3 elementos importantes que tienen que ver con el por qué seguir participando como ciudadanos activos en este proceso. El primero es que tenemos que garantizar, o es necesario garantizar, que el órgano constituyente que se elija sea lo más representativo posible de todos y de todas. Eso tiene que ver con estas peleas por la paridad, por los escaños reservados, por independientes que puedan participar dentro del proceso. Pero también es muy importante, y ahora más que nunca, que el órgano permita una participación ciudadana incidente. Eso es un tema que ahora se vuelve súper relevante al momento de esta elección y sobre todo en la discusión del reglamento, que a veces queda un poquitito más escondida. O sea, en el fondo, ¿podría la convención el día 1 decidir en su reglamento que se van a ir a una montaña 9 meses y van a volver en 9 meses más? En la práctica pueden, tienen la potestad para hacerlo. Por eso es súper importante que como ciudadanía sea algo que le preguntemos a nuestros candidatos, sea algo que nos importe, el rol que va a tener la participación ciudadana también en esta etapa de la redacción. Junto con eso, lo que ha sido un desafío de todo este proceso y que aquí en Momento Constituyente, al igual que lo de la participación, nos tomamos muy seriamente por informarnos e informar a otros, educarnos y educar a otros de las distintas posibilidades que existen en este proceso, luchando contra las campañas del miedo, las campañas de la confusión,
como ustedes saben, adoptan caras distintas en cada una de las etapas, pero están ahí siempre dando vueltas, mucho más de lo que quisieran. Y tercero, porque como hemos visto, y a pesar de que estamos más cerca de ese final de lo que estábamos en las primeras veces que hacíamos estas charlas a fines del 2019, queda mucho tiempo. Y en ese mucho tiempo hay muchos temas por los cuales hay que seguir dando la pelea, hay que seguir promoviendo políticas públicas que garanticen el bienestar de la población, la defensa de los derechos humanos. Vamos a tener que seguir haciéndolo después del final de este proceso también, porque hay un montón de trabajo ahí legislativo y bueno, y porque eso es la política y porque la democracia continúa. Entonces no podemos perder de vista esto, de por qué es tan relevante lo que hacemos como ciudadanía y lo que buscamos hacer también en espacios como estos. Muchísimas gracias. Ahí están todas nuestras redes sociales. Todos ustedes debiesen conocerlas porque son voluntarios, voluntarias, adherentes, pero pues, si alguien todavía no conoce alguna, se las dejamos ahí como